Hola, nos alegra verte en nuestra otra historia impactante, disfruta viéndola. El señor Craig, echando un vistazo a la esquina inferior derecha del portátil, donde se encontraban la fecha y la hora. El hombre se sobresaltó al ver que llegaba catastróficamente tarde. Se levantó apresuradamente de su escritorio, pero inmediatamente se sentó de nuevo en su sillón de cuero con una fuerte exhalación. Craig se tapó los ojos, intentando hacer frente al repentino mareo y a la oscuridad que nublaba su visión. Últimamente Craig se sentía cada vez peor. El cansancio molestaba al joven y seguía acumulándose. Los calambres en los tobillos se estaban convirtiendo en un problema, incluso tras un pequeño esfuerzo. Por ejemplo, si antes subía corriendo al quinto piso de la oficina con facilidad e ignoraba el ascensor, ahora le resultaban mucho peores las escaleras. Sus conocidos y compañeros empezaron a darse cuenta de su estado. Y, por supuesto, sus familiares. Craig caminaba espantosamente pálido, cansado, como un fantasma. Excepto que no hacía sonar sus cadenas. Pero no tenía prisa por ver a un médico porque se había diagnosticado a sí mismo como adicto al trabajo. Sí, el hombre trabajaba duro. Podía saltarse comida sin sentir hambre porque estaba muy ocupado y trabajaba constantemente. Casi nunca se tomaba un día libre. Craig también dormía poco. Era muy consciente de que 8 horas era la norma recomendada para un sueño saludable. Sin embargo, le inspiraban las historias de hombres de éxito del pasado que habían dormido mucho menos y habían alcanzado la grandeza. Por ejemplo, el político y general romano Cayo Julio César, fundador del gran imperio romano. Dormía solo 3 horas por noche. ¿Lo habría conseguido si hubiera dormido 8? No lo creo. Leonardo da Vinci, si hemos de creer a los historiadores, el genial artista e inventor, dormía un total de 2 horas por noche y trabajaba las 22 restantes. Napoleón no se quedaba atrás. Dormía 4 horas y afirmaba que solo los enfermos podían dormir 9 horas. Craig no se contaba entre los enfermos. Quería estar entre los genios. Entonces su régimen fue señalado con ansiedad por personas preocupadas, insinuando que el hombre no era Julio César y que seguramente se metería así en el ataúd. Él se limitó a carcajearse a su manera. No hay tiempo para dormir cuando nos esperan grandes cosas. Ahora Craig estaba sentado en su despacho, incapaz de levantarse e ir a una reunión de negocios. Supongo que a veces hay que dormir, murmuró el hombre en voz alta, aún indeciso a la hora de levantar los párpados. Se tocó las sienes con dedos fríos, con la esperanza de aliviarse un poco. Su estado tenía una explicación sencilla, y era que uno iba a trabajar incluso en tiempos de mala salud o enfermedad. Craig no hacía mucho que había heredado la empresa de su padre. Quería estar a la altura de la confianza de su progenitor, que había puesto su corazón, su energía y su salud no solo en criar a un heredero decente, sino también en la empresa. Su padre Alex era el fundador y propietario de Farmen, una empresa de ropa que poseía varias marcas de ropa populares. Pero era ahora cuando el negocio estaba en auge, mientras que antes su familia no tenía nada. Esta historia de éxito podría servir de modelo e inspiración para las hazañas empresariales de los empresarios de hoy. Alex procedía de una familia sencilla. Su padre trabajaba como cerrajero y su madre era cocinera en el comedor escolar. Cuando Alex tenía 10 años, la familia se entristeció por la pérdida de su padre. El corazón del hombre se rindió. Así comenzó un nuevo periodo de su vida. El periodo era difícil. El dinero escaseaba. El niño no podía ver a su madre trabajar sola. Había sido educado como hombre para ser un apoyo y un pilar. Así que empezó a trabajar a tiempo parcial. Y ya a los 12 años repartía periódicos en los buzones, se ofrecía para lavar coches, llevaba cajas de verduras a los puestos. En general, no rehuía ningún trabajo. Cuando Alex estaba en octavo, tuvo la suerte de conseguir trabajo en una tienda de ropa donde confeccionaban trajes para clientes ricos. Hacía la mayor parte de los recados como mensajero,
pero el trabajo le resultaba atractivo. Al cabo de 2 años, decidió probar como aprendiz de diseñador. Adquirió experiencia y destreza y estudió la organización del negocio desde dentro. Fue durante ese periodo cuando nació en el alma del joven la idea de un futuro negocio. Sin embargo, la principal motivación de su carrera fue el amor. Alex conoció a Caterina cuando tenía 18 años. Ella fue quien apoyó todas sus ideas de palabra y obra. Se casaron a los 20 años. Solo un año después de la boda, Craig decidió abrir su propia fábrica de tejidos. Es cierto que el negocio era una empresa familiar, bastante pequeña. Al principio, Alex, su madre y su mujer confeccionaban su propia ropa a medida en el salón de su casa. Era difícil e incómodo. Pero los resultados merecían la pena. El siguiente detonante del éxito fueron los problemas. Su socio resultó ser poco fiable. En el último momento se negó a recomprarles un gran lote de ropa que ya habían cosido. La pareja decidió vender la mercancía por su cuenta. Para ello abrieron su primera pequeña tienda. Para su asombro, la tienda se agotó tan rápido como los pasteles frescos en el mercado local. Más tarde, una tienda se convirtió en una cadena y la marca en una empresa. Conociendo la historia del desarrollo de la marca, Craig, el hijo de Alex, una vez al timón, simplemente no podía dejar que este barco se hundiera. Craig supo desde muy joven que sería el heredero de la empresa, pero no le supuso una carga. Amaba al vástago de sus padres con toda su alma. Cuando era estudiante de secundaria, Craig había ayudado a su padre introduciendo a Farum en el mundo de Internet. Más tarde llevaron la empresa al extranjero. Por desgracia, el mercado estaba ahora lleno de nuevas marcas y prendas que surgían como setas después de la lluvia. Había muchos competidores. No había tiempo para descansar. Así que Craig hizo todo lo posible por mejorar la empresa. Por ejemplo, ahora quería ofrecer a los clientes ropa fabricada con materiales respetuosos con el medio ambiente en un estilo natural. Para ello pensaba utilizar algodón orgánico. Creía que la tendencia ecológica ayudaría a la empresa a alcanzar grandes cotas. Solo que Craig no sabía que en lugar de una reunión de negocios acabaría en la consulta de un médico. Craig no abrió los ojos de inmediato, pues sentía como si sus párpados estuvieran llenos de plomo. El dolor sordo de su cabeza iba en aumento. También sentía algo inquietante en el pecho. El hombre abrió el cajón superior de su escritorio y encontró un paquete de cartón con analgésicos. Sin embargo, al sacarlo, descubrió que la caja estaba vacía. Genial, simplemente genial. Refunfuñó Craig, tirando el paquete a la papelera. Como no tenía otra alternativa mejor, cogió una botella de agua medio vacía y bebió un par de sorbos. El alivio no llegó, pero no había elección. El tiempo ya ponía nervioso al empresario. El hombre se levantó de la silla. Recogiendo los papeles necesarios, Craig se dirigió a la salida del despacho. Pero ni siquiera le dio tiempo a tocar el pomo de la puerta. El mundo que tenía delante se retorció y sumió rápidamente su conciencia en el caos. Craig ni siquiera se dio cuenta de lo que le estaba ocurriendo. Se desplomó en el suelo inconsciente. Cuando levantó los párpados, una luz brillante le golpeó los ojos. El desagradable olor a alcohol y esterilidad le llegó de inmediato a la nariz. Le dolía el brazo izquierdo. También la nuca. El malestar hizo toser a Craig, atrayendo la atención de la joven sentada junto a su litera. Era su prometida Aya. «Cariño, ¿estás despierta?» Dios, estaba tan preocupada. «Espera, espera. Voy a buscar al médico». La hermosa rubia. Al principio se abalanzó sobre Craig, pero luego corrió en dirección contraria hacia la salida. Craig no tuvo fuerzas para detenerla y exigirle una explicación. Al cabo de un par de minutos, una enfermera y un médico entraron en la habitación. El médico miró al paciente mientras la enfermera cambiaba la solución de la vía. «Señor Craig, me alegro de tenerle de nuevo con nosotros», sonrió el médico.
Me llamo Samson. ¿Cómo se encuentra? Solo Craig. Me siento confuso. Admitió Craig con el ceño fruncido. Y no entiendo qué ha pasado. ¿Cómo acabé en una cama de hospital en primer lugar? Tu secretaria te encontró en el suelo de la oficina. Aya entró en la conversación. Llamó a una ambulancia. Luego me llamó a mí. ¿Te desmayaste? Supongo que sí. Confundió al hombre. Excepto que el doctor negó con la cabeza. Por desgracia, las razones de tu estado son mucho más graves, anunció. No quiero sacar conclusiones precipitadas ni asustarle, pero mi pronóstico no es favorable. Podré decírselo con más exactitud cuando hayamos realizado los exámenes necesarios. No tengo tiempo para eso. Craig comenzó su respuesta. Pero el médico le interrumpió. Nadie tiene tiempo para médicos. El señor Samson frunció el ceño. Solo cuando lo encuentras es demasiado tarde. Insisto en la hospitalización y en un examen completo, Craig. El hombre miró al médico, contemplando un asedio. No hace falta darle importancia. Así que se desmayó, no era para tanto. Craig solo encontró la mirada del médico y sintió su gravedad y seriedad. El médico no bromeaba. Estaba preocupado por el estado del paciente. Su ansiedad, aunque fuera leve, se trasladó a Craig. Y sus padres se preocuparon cuando se enteraron del estado de su hijo. Así que Craig se vio obligado a posponer tratos y contratos para atender a su propia salud. Desde aquel día no había dejado de acudir a consultas médicas, exámenes, procedimientos y pruebas. Un cardiólogo le prescribió muchas pruebas. Como resultado, se descubrió que Craig padecía una patología miocárdica muy grave. Al mismo tiempo, la enfermedad progresaba rápidamente. Tras un nuevo examen, el médico emitió un veredicto: tiene usted una patología peligrosa, que puede ser mortal. ¿Cómo se sintió Craig al conocer su diagnóstico? Nada. No se lo creía. Seguramente debía haber algún error. El hombre pronunció con bastante calma. La enfermedad cardíaca es fatal. ¿De verdad? No es que sea un anciano. Craig sonrió. No estaba enfadado con el médico. Por supuesto, los médicos también eran humanos, cometían errores. Pero Craig no podía ser un enfermo terminal. Eso es ridículo. Es joven, tiene toda la vida por delante. El chico acababa de heredar la empresa de su padre. El nuevo empresario tenía muchas ideas, energía y, por supuesto, salud. Solía ir a la piscina y al gimnasio más recientemente, por lo que siempre se mantenía en forma. Sí, quizá bebía mucho café y tenía un mal hábito, fumar. Pero, ¿quién no lo hace hoy en día? Excepto que el médico miró al hombre con lástima, como un ahogado que se agarra a un clavo ardiendo. Por desgracia, no hay ningún error. No hacemos este tipo de diagnósticos a menos que estemos absolutamente seguros, Craig. Explicó el médico con calma y firmeza. Muy bien. Asintió Craig vacilante. Pero es tratable, ¿no? Vivimos en el siglo XXI. Pronto tendremos robots trabajando en lugar de humanos. Creo que existe una cura. O alguna terapia en Israel o Alemania. Tengo suficiente dinero para cualquier tipo de tratamiento. Desafortunadamente, la medicación ya no será efectiva. Su estado empeora constantemente. Solo un trasplante de corazón puede ayudarle, dijo el médico. Categóricamente. En la mente de Craig sus palabras sonaron como el golpe del martillo de un árbitro sobre un posavasos. Eran el veredicto, no el diagnóstico. El corazón de un donante, el corazón de un desconocido que debía salvarle la vida. Eso era lo que asustaba a Craig. Se frotó la cara con las palmas de las manos, intentando recobrar el sentido. Volvía a dolerle la cabeza.
esta vez por los pesados pensamientos que la llenaban. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Cómo ha podido ocurrir? Craig estaba atónito. Siempre he llevado un estilo de vida saludable. De acuerdo, lo admito, fumo. Puedo beber, divertirme los fines de semana. Nada delictivo. He sido amigo de los deportes desde que era niño. Nunca tuve órdenes del médico. ¿No podías haberlo visto antes? Todas las situaciones y las personas son individuales. Por desgracia, las enfermedades del corazón son cada vez más jóvenes cada año. Así que ni siquiera los jóvenes sanos como usted son inmunes a esas dolencias. Desgraciadamente. El médico explica. En su caso puede ser hereditario. Su abuelo murió de la misma enfermedad a una edad relativamente joven. Pero antes no sentía el problema. Craig estaba indignado. Todo empezó hace poco. Algunas enfermedades se llaman asesinas silenciosas. No se manifiestan hasta que es demasiado tarde. Explicó pacientemente el médico. Su enfermedad puede haber estado latente, pero ahora está progresando. Puede haber sido desencadenada por una infección. Tu madre me ha dicho que hace poco estabas muy enfermo, pero que seguías trabajando. Por cierto, tu costumbre de enfermarte de pie y de trabajar mucho también ha contribuido a tu estado de salud. Tienes que cambiar tu estilo de vida, eliminar el estrés y la tensión. Tendrás que ponerte a dieta. Craig sacudió la cabeza, tratando de asimilar la nueva realidad. En ese momento fue plenamente consciente de que el dinero no era más que papel. Porque tener una cuenta bancaria no le salvaba de un diagnóstico terrible, ni tampoco de depender de la misericordia del destino. Al fin y al cabo, comprar un corazón no es como ir al mercado a por verduras. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para un donante de corazón, doctor?, confuso Craig, dándose cuenta poco a poco de que no le quedaba mucho tiempo al motor de su pecho. ¿No hay otra salida? ¿O un trasplante o un milagro bastarán? El médico levantó las manos. Pero yo no soy mago, soy cardiocirujano. Así que ayudaré en lo que pueda. Craig fue puesto en una lista de espera, que se alargó durante muchos meses. Parece que 10 meses en la vida de un hombre es literalmente una gota en el océano. No cuando hay una bomba latiendo en tu pecho, lista para acabar con tu vida en cualquier momento. Todos los días Craig vivía con la esperanza de que hoy recibiría la llamada de que se había encontrado un órgano donado. Después de todo, no estaba en absoluto preparado para decir adiós a la vida. Pero Aya insistió en acelerar el proceso y comprar el órgano a través de una clínica de trasplantes. Tenemos el dinero, Craig, dijo con los labios apretados. ¿Por qué haces cola como si no lo hubiera? Craig se encogió de hombros. Sí, había dinero. Había que reconocer que se estaba enterando por sí mismo de la compra del órgano. Resultaba que el mundo moderno era tal que todo se vendía y se compraba, incluso cuando se trataba del corazón humano. El asunto estaba regulado por ley. Había muchos matices. Pero comprar un corazón era realista. Excepto que Craig no podía. Algo dentro de él se resistía. Le decía que esperara en la cola con humildad y paciencia. Que viviera con esperanza como los demás. ¿Comprar un corazón de donante? ¿Comprar la vida de otra persona? Se hizo eco de la pregunta de la novia. Incluso suena un poco salvaje. Donante de sangre. Vale, médula ósea. Vale. Pero un corazón. Quiero decir, no hay voluntarios reales para dar un corazón. ¿No los hay? Lo necesitas para ti. No lo entiendo. Mirando a Craig confundido, Aya dijo. ¿Por qué dices esto? Porque mi esperanza de sobrevivir es una especie de pecado. Porque resulta que si quiero sobrevivir, tengo que esperar que alguien muera en un accidente, que caiga en coma o algo así. Me deja su corazón, y él mismo caerá en el olvido,
dejando atrás a sus seres queridos, a sus padres, a sus hijos. Aya volvió a levantar sus hermosos labios, con cara de disgusto. Ni siquiera sabrás el nombre del hombre. ¿Y a ti qué te importa? A mí también me molesta, dijo Craig pensativo. Que no sepa el nombre del hombre que me salvó la vida. Y así pasaron los días. Se arrastraban lentamente, como un chicle pegado a la suela de un zapato. Lo más duro fue para mi madre. No podía controlar sus emociones. Cada vez que veía a su hijo intentaba sonreír, estar contenta, pero luego, al despedirse de su hijo como si fuera la última vez, se echaba a llorar, apretaba a su hijo contra su pecho. Todo va a salir bien. Craig. Sonrió, acariciando los hombros temblorosos de su madre. Realmente creía en lo que decía. El jueves era un día muy lluvioso. Había estado lloviendo en su ciudad toda la semana, convirtiendo las calles en una parodia de los canales de Venecia. Salvo que no eran barcos, sino coches, derramando agua a su alrededor. El teléfono de Craig recibió una llamada que dividió su vida en un antes y un después. Le dijeron que habían encontrado un órgano adecuado de un donante. La felicidad invadió a toda la familia. Sin embargo, la emoción era mayor. Craig no estaba preocupado. Estaba seguro de que todo iría bien. Y no tenía nada que perder. Su corazonada era cierta. La operación duró 8 horas y transcurrió sin complicaciones. Se despertó con un corazón nuevo, que funcionaba correctamente en su pecho. El órgano estaba perfectamente sano y lleno de energía. Los días posteriores a la operación fueron difíciles. Craig se sentía como si hubiera vuelto a la infancia. Ese estado de indefensión en el que se encuentran los bebés. Era como si Craig fuera adulto y niño al mismo tiempo. Era como si estuviera aprendiendo a vivir de nuevo. Algún tiempo después del trasplante, Craig pudo ver la televisión y leer un poco. Le dieron el alta al cabo de un mes. Luego estuvo un mes más en rehabilitación domiciliaria. El estado de Craig mejoraba día a día. Pronto la enfermedad y el miedo a morir le parecieron lejanos, como de otra vida. Pero en realidad estaba empezando una nueva vida, porque tenía un nuevo corazón latiendo en su pecho. Habían pasado 3 meses desde la operación. Craig se sentía bien. Lo único que le molestaba era el nombre de su Salvador. Sus pensamientos le atormentaban. Pensar en él le perturbaba el alma, igual que la enfermedad le había perturbado antes el corazón. Su mejor amigo, Robert, se dio cuenta de su estado. Una vez más lo visitó y le preguntó: ¿por qué estás así? Ah, ya veo. Te disgusta que no quedemos para tomar un vaso de whisky como de costumbre, sino zumo recién exprimido. Y un viernes por la noche. El hombre sonrió y levantó su vaso de líquido naranja brillante. Créeme, amigo, a mí tampoco me entusiasma lo que estoy bebiendo. Por cierto, es de calabaza y zanahoria, creo. Entrecerrando los ojos, Craig replicó: sigues teniendo suerte. Me hicieron beber remolacha. Es buena para los vasos sanguíneos. Robert sacudió la cabeza con simpatía. No, en serio, ¿qué te pasa? ¿Preocupado por la empresa?, preguntó su amigo. Nicholas y Aya parecen estar bien. Craig suspiró. Sí, estaba preocupado por la empresa. No está acostumbrado a delegar sus responsabilidades. Su adjunto Nikolai y su prometida se ocupaban ahora de los negocios. Ni siquiera le permitían entrar en los negocios para que no se pusiera nervioso y evitara el estrés. Eso no era lo que preocupaba a Craig. Desde el primer día que me hicieron un trasplante de corazón, decidí que quería conocer a la familia del donante, no solo informarme, sino ir a visitarlos, darles las gracias, decirles lo agradecido que estaba por la oportunidad que me había dado su familiar. Quizá ayudar económicamente. No sé. ¿Crees que es una buena idea?, pregunta pensativo mi amigo.
No a todo el mundo le haría gracia que alguien se le acercara y le dijera: «Hola, tengo el órgano de tu marido, de tu hermano, de tu yerno en el pecho. Por algo lo mantienen en secreto. Probablemente tengas razón». Craig asintió, mirando su propio vaso de zumo que aún no había tocado. Pero, ¿y si necesitan ayuda? Han perdido a un ser querido, posiblemente el sostén de su familia. De acuerdo. Pero, ¿cómo sabes el nombre del donante? Que yo sepa, los médicos no pueden divulgar esa información. Es confidencial. Va contra la ley. He oído en alguna parte que hay un memorando sobre averiguar el nombre del donante. 1 año, creo. Tienes razón otra vez. Pero quiero al menos tratar de encontrarlos ahora. Especialmente desde que puedes averiguar lo que quieras por dinero. Verás, siento que tengo que encontrarlos. Lo necesito. Es como si mi corazón me suplicara y me guiara. Me despierto por la noche y lo siento latir y desgarrarse en alguna parte. Suena tonto, ¿verdad? Como si fuera el héroe de una tonta novela. Robert meneó la cabeza pensativo. Cuando enfermaste, me interesé por el tema de los corazones y los trasplantes. Descubrí que Rockefeller se compró 5 o 6 corazones. Acabó viviendo más de 100 años. Me enteré. Asintió Craig, aficionado a leer biografías de personajes famosos. ¿Y qué? Nada. No se trata de él. Solo he leído casos de personas que adoptan los hábitos de sus donantes. Por ejemplo, una mujer que no bebía alcohol y odiaba la comida rápida antes de la operación, después del trasplante quería una lata de cerveza y pollo. Y también adoptó gustos musicales. Primero le gustaba la música clásica, luego el rap. Resultó que el donante era un chico, un estudiante, que se había estrellado con su moto. Le gustaba la cerveza, escuchaba música rap y le encantaba el pollo frito. Hay muchísimos casos así. A un trabajador que recibió el corazón de un violinista le encantaba la música clásica. Y al que le trasplantaron el corazón de un ahogado le aterrorizaban las masas de agua. Y me estás diciendo que mi nuevo corazón también requiere conocer a los seres queridos del donante, ¿verdad? Entendió su amigo, sonriendo. Bueno, nunca se sabe lo que quiere el corazón. Hubo un caso en el que un hombre se casó con la viuda de un donante porque su corazón la quería. Craig incluso se echó a reír. Me acordaba de un héroe, un melodrama o una telenovela brasileña. Pero te me has adelantado. Robert golpeó a su amigo en el hombro con el puño. No le digas a Aya que mi corazón ama a otra persona. Encontrará una rival antes que yo y la eliminará. Cálmate tú. Agitó la mano con rabia. Luego bebió un sorbo generoso de su zumo e hizo una mueca de dolor por el sabor. Intento ser comprensivo, ¿sabes? Aunque Craig se rió entre dientes, escuchó la teoría de su amigo. No se encogió de hombros ante su idea. Encontrar la información adecuada no era tan difícil. Cierto que no era barata. Después de todo, Craig tenía el nombre de un donante. Se llamaba Sr. Dennis. Cuando Craig recibió la carta con la información, su corazón en el pecho se agitó, latiendo más deprisa. Resultó que su salvador era un joven de la edad de Craig. Había sufrido un accidente en uno de esos días de lluvia en los que las carreteras estaban resbaladizas. Su corazón era perfectamente compatible con el de Craig. Tan perfecto que incluso los médicos estaban conmocionados. La voz del hombre temblaba de sentimientos desbordados. Siento, Dennis, que hayas muerto, pero gracias. Dijo Craig en voz alta entonces. Te prometo que viviré mi vida por 2. Por desgracia, encontrar un nombre no fue suficiente. Encontrar familiares para el donante resultó ser toda una aventura. Craig tuvo que contratar a un detective privado para averiguar que el chico procedía de un orfanato. No tenía padres ni otros parientes. El piso era propiedad del Estado.
pasó a manos del Estado cuando murió el joven. Sin embargo, Craig se enteró de que su donante se iba a casar. Pero la boda no se celebró. El novio falleció un mes antes del gran día, lo que hizo la situación aún más trágica. Así que el tipo decidió averiguar la dirección de la novia. Craig sintió que necesitaba hablar con alguien. Estaba demasiado lejos para detenerse. Así fue como descubrió que el nombre de la novia era Alice. Hacia allí se dirigió Craig. El navegador le condujo a un pueblo. Desde allí, gente amable le mostró el camino. Resultó que la casa de la prometida del donante estaba en un pueblo de vacaciones en las afueras. El destartalado edificio estaba situado en un terreno en medio de un denso bosque. Al salir del coche, Craig se sintió confuso e incluso avergonzado. Sacó su smartphone para comprobar de nuevo la dirección. No había señales en la casa, pero el mapa decía que estaba en el lugar correcto. La casa parecía bastante abandonada. Estaba rodeada por una parcela de hierba alta. La puerta de la valla baja estaba abierta. Craig decidió seguir el camino hasta la casa, pero nada más llegar a la puerta principal, ésta se abrió de golpe. Una mujer joven se echó a llorar. La seguía un hombre que gritaba borracho y amenazador. «Vete de aquí. ¿Quién te necesita? Estabas pensando en servir alcohol ilegal. Vivimos de eso. Idiota». La chica, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas, no vio a Craig y se abalanzó sobre él. «Oh». Se asustó al mirar al invitado inesperado. «Oh, discúlpeme, por favor». Craig la miró confuso, pero la levantó para que no se cayera. «No pasa nada». Ella sacudió la cabeza, secándose las lágrimas. Era muy guapa, a pesar del pelo revuelto y las lágrimas. Cuello fino, mejillas rosadas, ojos verdes, pestañas curvadas. Sus cejas eran oscuras, ligeramente cubiertas por flequillos, su pelo negro como el alquitrán espeso. Sus labios eran carnosos y sensuales. Aya, la prometida de Craig, se los había creado quirúrgicamente, pero ella los tenía de forma natural, al igual que su nariz chata y delgada y sus pómulos. Craig se quedó mirándola. Le encantó a primera vista. El corazón se le heló en el pecho y le dio un vuelco. Y luego latió deprisa, acelerando el ritmo de nuevo, como si reconociera a la morena. Craig se llevó la palma de la mano al pecho, asustado por su corazón. No necesitaba preocuparse así. Y la naturaleza de la misma no estaba clara. La chica era hermosa. También lloraba. Cualquier hombre querría protegerla, sentirse como un caballero. Pero Craig se dio cuenta de que ese no era el principal motivo de preocupación. La chica, ajena a la confusión de Craig, se secó las lágrimas con la manga antes de mirar al desconocido. Sin embargo, en cuanto sus ojos se centraron en el rostro de la morena, se entumeció. Su rostro perdió color al instante y se puso pálido como una sábana. «Dios mío», gritó, agarrándose la cruz que colgaba de su pecho. «Dios mío, esto no puede estar pasando». Dio un paso atrás sobre piernas inseguras y temblorosas, y luego se tambaleó hacia Craig como si hubiera cambiado de opinión. Una mano delgada y grácil deslizó sus dedos sobre la cadena de plata, alcanzó el rostro de la morena congelada por la indecisión. Al momento siguiente, sus espesas pestañas se agitaron como las alas de una mariposa. Los hermosos ojos se cerraron. La chica, como a cámara lenta, empezó a caer al suelo. Craig, inconsciente de lo que ocurría, cogió a la niña en brazos. «¿Qué te pasa?», preguntó, asustado. Pero la desconocida había perdido el conocimiento. Un hombre mayor, que había oído hablar a los desconocidos, salió al porche de la casa. Llevaba en la mano una botella de cerveza casi acabada, que había tocado al salir al aire. «¿Qué creéis que estáis haciendo?», bramó, retrocediendo tambaleante. «¿Qué has hecho, idiota?». Craig comprendía cómo se veía la situación desde fuera.
pero no podía dar una respuesta sensata a por qué sostenía en brazos a una chica inconsciente. Y dudaba que el borracho fuera capaz de entender sus palabras. Sí, no es el tipo de encuentro que esperaba en casa de mi donante, dijo el hombre en su mente. De hecho, no sabía qué esperar en absoluto. Cogió a la chica en brazos. Me sorprendió ver que Alice, como llamaba el hombre a la morena, era tan ligera como una pluma. Se desmayó. Yo no hice nada, informó al dueño de la casa, excusándose involuntariamente. Muéstreme dónde puedo meterla. Debemos llamar a una ambulancia. El hombre miró a Craig de mala gana, pero se hizo a un lado y dejó entrar al desconocido en la casa. Llévala a la habitación. Ahí hay un sofá, gritó el hombre, rascándose el estómago. Solo cuando Craig cumplió la instrucción, colocando a la frágil muchacha con sumo cuidado en el viejo sofá pelirrojo, se volvió hacia el anciano. Este arrugó la frente y escrutó su rostro, luego retrocedió ante Craig como si fuera la peste. Su andar, tembloroso por el alcohol que había bebido, se volvió aún más inestable. Craig observó perplejo cómo el segundo hombre en los últimos 5 minutos empezaba a temblar al verle. La botella cayó de las manos del hombre mayor y su contenido se derramó sobre la alfombra escarlata. ¡Jesús! ¡Jesucristo!, gritó el hombre, mirando a Craig con un miedo supersticioso. Vino a por mí. ¿A por mí para qué? El casero temblaba, sus dientes repiqueteaban como un tambor. Se detuvo un momento, como si tuviera que exprimir las palabras de su boca. Señor, 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 murmuró el hombre, levantando una mano temblorosa y cruzándose de brazos. ¿Por qué has vuelto? ¿Por qué has vuelto? ¿Cree que le hago daño? No, no lo creo. Es que necesitamos el dinero. Yo cuidé de ella. Tampoco cuidé de tu bebé, lo juro. Lo juro, Denise. Craig meneó la cabeza con el ceño fruncido. En el calor del momento, supongo. ¿Has estado bebiendo, viejo?, susurró Craig aturdido, y añadió en voz más alta. Cálmese, por favor. Deme la dirección normal de la casa para que pueda llamar a un médico. Intentó calmar al hombre al tiempo que sacaba su teléfono móvil para pedir ayuda para la niña. Pero el anciano no respondía. En un momento dado, el dueño de la casa se arrodilló y empezó a recitar el Padre Nuestro o alguna otra oración. Craig no entendía. Craig no entendía. Comentó. Toda la situación era sencillamente desconcertante. Craig ya estaba marcando el número de la ambulancia para llamar a los paramédicos, al menos para explicarles el camino. Se dio cuenta de que aquí se necesitaban médicos. Al parecer, también psiquiatras. Pero nada más pulsar el botón de llamada, los muelles del sofá crujieron. Primero brevemente, luego largo rato. En sintonía con ellos llegaron los débiles gemidos de una chica. Craig se volvió hacia ella, corriendo inmediatamente hacia la cama. Sintió una nueva oleada de preocupación por la desconocida morena. ¿Se encuentra bien?, preguntó, dándose cuenta de que ella había vuelto en sí. Ella parpadeó rápidamente, como si se estuviera acostumbrando a la luz artificial de la habitación, y luego centró la mirada en el rostro que tenía encima. ¿Craig? Sus labios temblaron finamente. Levantó lentamente una elegante mano y la acercó al rostro de Craig. Él observó embelesado cómo los dedos de la desconocida tocaban su mejilla. Al principio, ella apenas rozó la piel del hombre con las yemas de los dedos y luego retiró la mano precipitadamente, como si se hubiera quemado. Su mirada se volvió tensa. La morena intentó tocar de nuevo. Esta vez fue más atrevida. Su mano se posó en la mejilla de Craig, deslizándose sobre ella con la mayor ternura. Con el pulgar, la acarició. Como el contacto era tan placentero, Craig apenas pudo evitar taparse los ojos y entregarse a la caricia, como un gato acariciado por su ama. Se animó, tranquilizado.
La locura debía de ser contagiosa. Había cogido una enfermedad transmitida por el aire de aquella gente extraña. Pensó Craig para sí. No me lo puedo creer. Susurró la chica. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Craig parpadeó, apenas, y salieron de sus pestañas. Se deslizaron por su barbilla, dejando huellas húmedas en su delicada piel. Craig la tocó suavemente con la palma de la mano, apartándola de su cara. Sin embargo, cuando intentó apartar la mano de los dedos de la desconocida, ésta no se lo permitió. Se aferró a ella, apretándole la mano con insistente suavidad. «Me has confundido con otra persona», dijo Craig con calidez, preocupado por la chica y su estado. «Deja que te consiga un médico, ¿vale? Recibirás ayuda». La chica frunció el ceño, juntó sus cejas rectas y negó con la cabeza. Obstinada, clavó los ojos en el rostro del hombre congelado frente a ella. «No, pero, ¿cómo es posible?», susurró la morena, apenas audible. «Te pareces demasiado a Dennis. Literalmente la misma cara». Al oír el nombre familiar, Craig asintió. «Sí, Dennis. Vine aquí por él», anunció. «Dime, ¿te llamas Alice?» «Exacto». La chica levantó la mano. Se incorporó bruscamente en el sofá, adoptando una posición sentada. «Sí», asintió vacilante. «Dennis no me había hablado de ti. Por eso me sorprendió tanto. Creía que no tenía parientes. Venía de un orfanato». Craig suspiró, negando con la cabeza. «No tenía. No soy pariente suyo». Se quedó inmóvil, indeciso. No creía que fuera el mejor momento para admitir que el corazón del prometido de aquella mujer latía en su pecho. Le parecía un poco loca. Las cejas de la morena se arrugaron hacia arriba, ocultándose tras sus flequillos como una pantalla. Su rostro se estiró y una sonrisa pálida apareció en sus labios. «¿Estás seguro de esto?», preguntó como si fuera Craig, y no ella, quien actuaba como un enfermo mental fugado. Entonces la chica sacó su teléfono. Abriendo la galería, encontró una foto y se la tendió a Craig. «¿Podría existir tal coincidencia?», preguntó, sin dejar de mirar al hombre con incredulidad. Craig cogió el smartphone del desconocido y miró la pantalla. Se quedó boquiabierto al ver una foto suya. O mejor dicho, la cara era la suya, pero había otra persona en la foto. Era otra persona que abrazaba a Alice por la cintura y sonreía ampliamente. Tenía el pelo oscuro revuelto, algo que Craig no se permitía. Se lo echaba hacia atrás. Sus ojos marrones parecían reír. El mástil de una guitarra en una funda negra asomaba por detrás del tipo. Sin pedir permiso, Craig hojeó las fotos del teléfono del otro hombre. Había muchas fotos de hombres con su cara. «¿Cómo es posible?», murmuró Craig, sintiéndose al borde de la locura. El hombre empezó a sudar de repente. «Creía que eras Dennis», admitió en voz baja, sin dejar de mirarle. Levantó las rodillas y las rodeó con los brazos. Su comportamiento ya no le parecía extraño a Craig. Al contrario, se le pasó bastante rápido el susto, teniendo en cuenta la situación. ¿Qué haría él si viera a un pariente muerto o a un ser querido despierto y vivo? ¿Ir a visitarlo? Por supuesto, desmayarse sería lo mejor que le podría haber pasado. «No entiendo lo que está pasando», dijo finalmente Craig, apartando los ojos de otra foto y mirando a Alice. «Intentaré entenderlo. Solo dilo ahora mismo». La chica no tuvo tiempo de contestar. Al segundo siguiente Craig vio cómo sus ojos se abrían de par en par. Con horror abrió la boca y gritó fuerte y ansiosa en algún lugar a sus espaldas. «No, no lo hagas». Craig quería darse la vuelta para ver cuál era el peligro. ¿Qué había asustado tanto a Alice? Pero no tuvo tiempo. Al momento siguiente, algo pesado cayó sobre su cabeza.
El hombre sintió un dolor agudo y sordo, y luego todo se oscureció ante sus ojos. Todavía podía ver la cara de Alice mientras gritaba lentamente, y luego se hizo la oscuridad total. Cuando Craig abrió los ojos, gimió. No de dolor o incomodidad, sino de frustración. «Estoy otra vez en el hospital», murmuró, mirando las paredes de la habitación. Se estaba convirtiendo en una mala costumbre. Tendría que conseguir una habitación privada si quería ser habitual aquí. Se levantó de la cama, palpándose las vendas de la cabeza. Tocó la venda con los dedos, pero no sintió gran dolor. Craig recordó estar en la extraña casa y entonces sintió un golpe. También recordó al viejo. Seguramente el viejo tronco había decidido no esperar la ayuda de Dios, por la que había clamado desesperadamente, sino enfrentarse al maligno a su manera. Como si salía un engendro de su tumba. Craig no sabía si condenar al anciano desconocido. Después de todo, él también se había encontrado con un fantasma. Aunque hubiera preferido que lo rociaran con agua bendita o le echaran sal. Para empezar. Enseguida empezaron a golpearle con un garrote o con lo que fuera. La respuesta a la pregunta de dónde le había salido la herida de la nuca llegó a los 10 minutos. Una enfermera entró en la consulta y se dio cuenta de que el paciente había recobrado el conocimiento y llamó al médico. Le habían golpeado en la cabeza con una botella. Le explicó. Menos mal que era una botella vacía y no un bate. Así que te salvaste con una contusión y una leve conmoción cerebral. Pero dada tu peculiaridad, este tipo de agitación emocional puede pasar factura a tu salud. Quiero que te quedes en el hospital y vigilar tu estado. Craig solo suspiró pesadamente. No discutió con el médico. ¿Qué pasó con la niña Alice y el hombre?, preguntó al médico. La chica llamó a una ambulancia. Al hombre lo llevaron a comisaría. ¿Qué pasó después? No lo sé, contestó el médico. Probablemente están esperando a que haga una declaración. La policía acudió a la sala y exigió explicaciones a Craig. Sin embargo, el chico no presentó cargos contra el viejo borracho. Decidió que primero se ocuparía él solo de lo ocurrido. Durante los días siguientes, Craig no supo por qué su donante parecía un hermano gemelo o un clon. Hasta que no salió del hospital no pudo desentrañar el misterio. Craig llegó a casa de sus padres, ya que no quería hacer preguntas tan extrañas por teléfono. Cuando escucharon su historia, se miraron. La madre de Craig miró a su hijo con consternación. Le tendió las manos y le apretó los dedos. Tenemos algo importante que decirte. Esperaba que nunca sacáramos el tema. Comenzó la mujer. Pero el destino ha decidido otra cosa. Craig frunció el ceño, mirando a sus padres. Estaba preparado para oír que tenía un hermano gemelo, pero la historia de sus padres le conmocionó. No sé quién era ese tal Dennis, dijo mamá de inmediato. Sin embargo, no puedo afirmar que no tengas un hermano. ¿Cómo es eso? ¿Qué quieres decir? No lo entiendo. Mamá le apretó los dedos con más fuerza y miró a su marido a la cara, buscando apoyo y las palabras adecuadas. Sin embargo, Alex permanecía sentado con rostro pétreo, sin mostrar emoción alguna. El hombre parecía estar sumido en sus pensamientos y no con ellos en ese momento. ¿Recuerdas cuando necesitabas un donante de sangre? Nadie de nuestra familia se animó. Preguntó la mujer en voz baja. Y, esperando a que su hijo asintiera, continuó. El caso es que no somos parientes de sangre, Craig. Pero antes de contártelo todo, quiero que lo sepas. Siempre he pensado en ti como si fueras mi hijo, el mío, mi amado, mi único hijo. No hubo un segundo en el que pensara lo contrario. Es más, Craig, pensé que habías sido enviado desde arriba. Eras nuestra salvación y un regalo, ¿sabes? No, Craig no entendía. Ciertamente no entendía una palabra de lo que su madre decía. Vio que su rostro,
adornado de arrugas, que no empañaban en absoluto el noble semblante de esta mujer, se llenaba de tristeza. Vio las lágrimas brillar en sus ojos azul pálido, a punto de estallar. ¿Pero no dijiste que mi enfermedad era una herencia de mi abuelo? El médico dijo que podría haber sido una de las causas, pero es solo una coincidencia, cariño. Me explicó mi madre con delicadeza. Continúa, por favor. Pidió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta de la emoción. Quería agua, pero no se atrevía a apartar las manos de los brazos de su madre. Cuando tu padre y yo nos conocimos, éramos jóvenes. Me quedé embarazada casi nada más conocerle. Por supuesto, ni siquiera se habló de quedarse con el bebé. No teníamos nada. Comíamos pasta vacía, ni siquiera mantequilla. Cuidábamos de su madre, que a veces estaba muy enferma. Vivíamos en un piso viejo, trabajábamos en el mismo piso. Solo teníamos un sueño y juventud. Alex estaba dando los primeros pasos hacia el éxito que ansiaba. Sin embargo, cuando le confesé que esperaba un hijo, decidió no perseguir algo más grande, sino quedarse con lo que el destino le había dado. Prometió casarse y cuidar de mí y del bebé. Dijo que conseguiría un trabajo fijo con un horario estable. Empezó a buscar trabajo. Solo yo podía ver el anhelo en sus ojos por las cosas que íbamos a crear. Entonces decidí que no estaba preparada para hacerle eso a la persona que amaba y a nuestro destino. No estaba preparada para quitarle a Alex lo que respiraba, y no estaba preparada para ser madre todavía. ¿Te has deshecho del bebé?, preguntó a Craig de forma mordaz, viendo que a la madre le costaba terminar la historia en voz alta. Ya estaba calculando en su mente que él mismo había nacido cuando sus padres tenían más de 30 años. Así que él no podía haber sido aquel niño. Pero Dennis tampoco. Así que aún quedaban preguntas. Su madre asintió, se arregló el mechón de pelo gris que le había salido detrás de la oreja y volvió a posar la palma de la mano sobre los dedos de su hijo. Esta decisión, sin embargo, era fatídica. No había dinero para un aborto en una buena clínica. No les contaré los detalles. Entonces apenas me salvé. Desde entonces empezaron los problemas de salud, confesó su madre, mirando al suelo. Cuando nos casamos, y luego tuvimos éxito, parecíamos haber olvidado aquel incidente. Volvimos a pensar en el bebé. Ahora podíamos darle todo a nuestro bebé. Tendría lo que tanto esperábamos. Una vida de riqueza y amor. Me tranquilicé diciéndome que había hecho lo correcto. Pero después de eso, no pude quedarme embarazada durante mucho tiempo. Cuando nos desesperamos, por fin vi las preciadas 2 rayas en la prueba. La mujer sonrió con tristeza, con nostalgia. Miraba en dirección al fregadero de la cocina. Miraba en lo más profundo de su pasado. La felicidad no duró mucho. Tuve un aborto. Luego hubo 2 intentos más, y ambos acabaron igual. El tercer aborto fue especialmente difícil. Fue bastante tarde. Pensé que iba a perder la cabeza. Pensé que era mi castigo. El psicólogo dijo que me estaba volviendo loca. No me permito tener un bebé porque me atormentan los remordimientos y la culpa por mi primer hijo, al que no dejé nacer. Los médicos dijeron que fue una complicación de un aborto chapucero. Fuera cual fuera el motivo, el hecho seguía ahí. No podíamos tener hijos. Así que decidiste coger al bebé de un orfanato, adivinó Craig, tratando de armar el rompecabezas por su cuenta. Me acogiste sin saber que tenía un hermano. ¿Es posible que nos separaran? La madre negó con la cabeza, sorprendiendo a su hijo con aquello. No te adoptamos en un orfanato. Craig. Te dije que creía de verdad que te habían enviado desde arriba. Como un intento de redención. En un momento dado, incluso creí que eras mi hijo nonato. Fue estúpido, ridículo. Pero en ese momento de mi vida estaba en tal abismo de desesperación que ese pensamiento me salvó. La madre guardó silencio un momento,
trayendo a la memoria sus recuerdos para compartirlos. Craig también guardó silencio esta vez, finalmente confundido y deseoso de saber la verdad. Como ya he dicho, el tercer aborto se produjo al final del embarazo. Antes de eso, iba a la iglesia todo el tiempo, rezando por el perdón, por tener al menos un hijo. Un día de invierno, cuando fui a la iglesia, ya había anochecido. Apenas había entrado en el recinto de la iglesia cuando me aterroricé. Una sombra pasó a mi lado, precipitándose hacia la puerta de la iglesia. Era una mujer, extraña, mal vestida. Empujó mi hombro hacia un lado, ocultando su rostro, y caminó hacia la salida. La desconocida se agarró algo al pecho y echó a correr sin mirar atrás. Miré hacia el lugar del que huía. Allí estaban los adornos navideños cerrados. La gente traía galletas, caramelos y fruta dejando limosnas. Y pensé que era la pobre chica, queriendo conseguir algo para sí misma. Debía tener hambre. Pero no le di mucha importancia. Subí a la iglesia, apagué las velas y me dirigí al aparcamiento. Hacía mucho frío fuera de la valla de la iglesia. Se estaba formando escarcha. No había nadie. Entonces oí un ruido extraño. Me asusté. Estaba oscuro. Pero, por curiosidad, decidí acercarme a la fuente del ruido. Mi madre frunció el ceño, recordando el momento. Al principio no pude ver nada. Estaba oscuro. Había montones de nieve y nieve blanca por todas partes, lo que me nublaba la vista. Además, me sentía mal. Empezaba a dolerme el estómago. Miré las figuras que estaban expuestas para que los fieles celebraran la Navidad. Era la famosa escena del establo cuando nació Jesús. María y José estaban inclinados sobre el pequeño bebé. Un burro, una oveja y una vaca estaban sentados a su alrededor. Miré a María. Me acordé de la mujer que estaba allí. Sentí pena por ella y por todos los que acuden a la iglesia con la esperanza de recibir ayuda. Saqué unos billetes de mi cartera y decidí ponerlos, junto con el resto de la limosna. Solo cuando me agaché, jadeé del susto. Y así fue. Cuando miré el pesebre del bebé, el comedero para mascotas, retrocedí. Allí yacía un bebé de verdad. La madre vaciló. Los labios de la mujer temblaron. Allí yacía un bebé. Ya estaba congelado, porque se había escurrido del pañal y la manta. Me quedé mirándolo conmocionada, dudando si cogerlo en brazos. Comprendo que el bebé debe tener una madre. Sin embargo, no había ninguna. Entonces cogí al bebé, me bajé la cremallera de la chaqueta y me lo apreté contra el pecho, cubriéndolo. El bebé empezó a hacer ruidos, a tocarme con sus manitas. Corrí rápidamente hacia la iglesia. Subí los escalones en cuestión de segundos. Pero cuando toqué el pomo, no abrí la puerta. Craig vio que las manos de su madre empezaban a temblar, él mismo las apretó, esperando tranquilizarla. Las lágrimas corrían por su rostro. Alex, ¿qué? Había estado de pie junto a la ventana, mirando al cielo, se volvió hacia su mujer. Dio un paso hacia la mesa donde estaban sentados su esposa y su hijo y se agachó junto a la mujer. Le puso la mano en el hombro. Ella apenas inclinó la cabeza contra la palma de su marido, aceptando su apoyo. Luego volvió a hablar. No podía delatarlo. Confesó la mujer. Podía sentir su corazoncito, tu corazón, Craig, tu corazón latiendo en mi pecho como un pequeño colibrí, tan rápido, tan desesperado, que me hizo pensar en lo cruel que fue dejarte aquí en el frío. Después de todo, si hubiera venido un poco más tarde, ya te habrías congelado. Entonces recordé lo cruel que había sido con mi propio hijo. Y entonces tu puño se aferró a mi pelo, chasqueaste los labios y empezaste a lloriquear. Tenías hambre, frío, cansancio. Me temblaban las manos, pero te estreché más contra mí. Como para demostrar lo que decía, mi madre apretó con fuerza los dedos de Craig.
Él la escuchó conmocionado, reconociendo su pasado. Me di la vuelta y volví corriendo al coche, mirando a mi alrededor por miedo a que me llamaran o me pillaran. Cuando llegué con usted en brazos, Alex estaba en estado de shock. Dijo que debíamos llamar a la policía por si habían robado al bebé. Pero yo ya estaba enamorada de ti. Esa noche tuve un aborto. Solo que esta vez no se lo dijimos a nadie. Enterramos al bebé y te dejamos en su lugar. Todos mis conocidos estaban convencidos de que por fin había podido dar a luz. Les dijimos a los médicos que había dado a luz en casa. En aquella época era cada vez más popular. Me inventé historias sobre dar a luz en una bañera, sobre estar en armonía con la naturaleza. Que fue este entorno confortable el que me ayudó a dar a luz por tercera vez. Así que te quedaste con nosotros, hijo. Craig exhaló pesadamente. Esta trágica historia se colaba en su mente. Poco a poco se interrumpía en él, le obligaba a aceptar nuevos hechos que su cerebro rechazaba. No era fácil pasarse toda la vida pensando que tus padres estaban emparentados y luego enterarse de detalles tan chocantes. Sin embargo, resultó ser más que eso. La madre continuó. No sé quiénes son tus padres biológicos. No había más niños allí. Sin embargo, Alex siguió mirando las noticias por miedo a ver una historia sobre un niño perdido. Entonces se topó con un caso similar. Un niño había sido abandonado en la misma zona la misma noche. Lo encontró un hombre que estaba sacando la basura. No encontraron a la madre del bebé y lo llevaron a un centro de acogida. Pensamos que era una extraña coincidencia, pero posible. Quizá asusté a la mujer y no tuvo tiempo de dejar al otro bebé en la iglesia. Quizá fue su hermano de sangre quien se convirtió en su donante. ¿Es realmente posible? La madre miró a su hijo confundida, luego a su marido y de nuevo a Craig. Ninguno de los presentes tenía una respuesta a esa pregunta. Sin embargo, Craig estaba decidido a encontrarla. Al cabo de un tiempo, Craig volvió a contratar a un detective privado, el mismo que le había ayudado a encontrar a la prometida de su hermano, Alice. Al cabo de una semana, el detective de la oficina privada, el señor Andrew, llegó con noticias. El señor Dennis fue internado en un orfanato nada más nacer. Aún no he averiguado todas las circunstancias, pero puedo decirle una cosa. Buscó los papeles adecuados en una carpeta y, con un movimiento de cabeza, continuó. Lo encontraron junto a los contenedores de basura. El caso saltó a las noticias en enero. El niño fue enviado al hospital y de allí a un orfanato. Al principio todo el mundo sintió lástima por el bebé, así que se le buscaron padres adoptivos casi de inmediato. Hombres de negocios adinerados que tenían un matrimonio y una reputación que salvar. El hombre había sido visto en estafas sospechosas, así que la pareja quería limpiarse un poco, digamos. El detective mostró a Craig fotos de los padres adoptivos del hermano. ¿Qué había salido mal?, se maravilló Craig. Y Alice dijo que Dennis estaba en un orfanato, que no tenía hermanos. El detective asintió. Esta es la segunda parte de la historia, dijo, sacando más fotos. Esta vez con el joven Dennis. Cuando se calmó el revuelo en torno al bebé, nuestros ricos se dieron cuenta de que no era tan deseado. Consiguieron sus relaciones públicas. Según testigos presenciales, había constantes conflictos en la pareja. Al principio, esperaban que un bebé les reconciliara, les ayudara a recuperar no solo el afecto del público, sino también el amor. Sin embargo, no funcionó. El bebé lloraba mucho, se ponía enfermo a menudo. En general, se comportaba como un bebé normal, para lo que no estaban preparados. En lugar de la felicidad de la maternidad y la paternidad, tuvieron un dolor de cabeza. La pareja acabó en un escandaloso divorcio. Ninguno de los dos quería responsabilizarse del hijo de otro. Ambos se marcharon a distintos países, dejando al niño en un orfanato. Los padres adoptivos abandonaron a su hijo cuando tenía 4 años.
por si te lo estás preguntando, ambos se arruinaron. ¿Qué pasó con la esposa? No lo sé, no puedo averiguarlo. Aquí está el padre frustrado que acabó yendo a la cárcel por un delito económico. No hace falta averiguarlo, ¿de qué sirve ahora?, dijo Craig con tristeza, mirando las fotos de su hermano. No hay forma de recuperar a mi hermano, ni de cambiar su destino. A los dos nos tiraron como basura. Excepto que a él lo traicionaron 2 veces. Él vivía en un orfanato cuando yo estaba con unos padres amables y cariñosos. No solo me quedé con su familia, sino también con su corazón. De alguna manera, eso no es justo en absoluto. El detective lanzó una mirada inquisitiva a su cliente. Normalmente se mantenía profesional hasta el final, pero ahora no podía evitarlo, y también a él le llamó la atención la historia de los 2 gemelos separados. Lo siento mucho, proclamó el detective. Craig asintió vacilante, sin dejar de mirar las fotografías. Evocaban extraños sentimientos en su alma. Era como si se estuviera mirando a sí mismo. Había una copia de él en las fotos. Solo que no había momentos así en su pasado. Ahí estaba él, sentado con su guitarra, sonriendo al fotógrafo y con un gato rojo a sus pies. Aquí está abrazando a su novia. Más tarde, Craig estaba sentado en un bar con un amigo. Robert bebía whisky escocés y Craig bebía agua sola de un trago. Craig tenía muchas ganas de beber algo fuerte esta noche, pero no se atrevía a hacerlo por su salud. No después de que su hermano le hubiera dado un pedazo de sí mismo. Ni siquiera sabía que tenía un hermano. El hombre exhaló, todavía en estado de shock. Y ahora es demasiado tarde. Robert miró a su compañero con los ojos entrecerrados y negó con la cabeza. Golpeó a su amigo en el hombro. Cálmate, Craig. ¿Qué sentido tiene que te castigues? No tiene sentido que te castigues, dijo suavemente. No podías haber hecho nada porque no lo sabías. No fue tu culpa. Solo tuviste más suerte esa noche. Y si quieres hacer algo para agradecérselo a tu hermano, comprenderás que ahora tienes más responsabilidad. Te debes a ti mismo ser feliz por 2. ¿Sabes qué? Partámoslo por la mitad. Con esas palabras, vertió whisky de su vaso en el de su amigo. Solo un poco. El líquido cubrió un poco el fondo. Craig lo miró distante, levantó su vaso para chocar con el de su amigo, inclinó la bebida hacia sí mismo, dejando que le ardieran las tripas. El calor se extendió por su interior, calentándole el pecho. El amigo que tenía al lado tosió y cogió un trozo de queso del platillo, llevándoselo a la boca. Mira, ¿y su prometida Alice? ¿La ha visto ya? Craig movió la cabeza negativamente, no sé qué decir. No creo que quiera ver la cara de su prometido muerto. Pero, a juzgar por su historia, su cara debe de tener mejor aspecto que la del viejo con el que vive. Es su abuelo. Craig arrugó la nariz. Arrugó el vaso de cristal, recordando con irritación la cara del viejo. Más de una vez pensó en la chica saliendo corriendo de su casa, en él gritando tras ella. Quiero ayudarla con dinero o algo así, admitió. Es lo que hay que hacer. Robert asintió. Pasó otra semana y Craig dudó en volver a casa de Alice. Lo hizo, sin embargo, tras recibir otra noticia del detective. Tu hermano tiene un hijo, me informó durante otra reunión. Alice dio a luz a un niño 6 meses después de la muerte de Dennis. No estaban oficialmente casados. La información se nos pasó por alto. Y no hay certeza de que sea su hijo. Pero está enfermo. Está siendo tratado ahora. Al día siguiente Craig llegó a la casa de campo de nuevo. Llamó a la puerta y Alice abrió. Ella retrocedió al ver la cara de su prometido muerto. Pudo ver que se ruborizaba e intentaba volver en sí. ¿Otra vez tú? Craig asintió. Puedes pasar. Tengo algunas noticias. La chica le hizo pasar y lo sentó a la mesa,
ofreciéndole té y galletas. Craig dio las gracias a su anfitriona, pero no tocó la golosina. Le contó la historia de los gemelos perdidos y separados. De cómo el corazón de Dennis resultó ser el órgano donado perfecto. Incluso los médicos estaban asombrados. Nadie sabía que pertenecía a su hermano. Dime, Alice, ¿tienes un hijo? ¿Es el bebé de Dennis?, preguntó Craig en voz baja. Sí, queríamos casarnos, ahorrando dinero para la boda. Yo no quería una gran celebración. Pero él me aseguró que tenía que ser un día especial. Dijo que me merecía lo mejor. Alice sonrió con tristeza. Sin embargo, mi embarazo nos obligó a darnos prisa. Nos presentamos en el registro civil en cuanto supe que estaba embarazada. Entonces estaba muy nerviosa. No dejaba de soñar con un vestido de princesa. Pero ahora pensaba que no me cabría en la barriga. Dennis me tranquilizaba diciéndome que a corto plazo no se me notaría la barriga. Y luego murió. Sí. Luego murió. Me hizo sentir muy mal. Crisis nerviosas, agotamiento. Los médicos me regañaban terriblemente, me decían que me calmara, pero yo no podía. Me deprimí, me sentía como en un pantano. Me arrastraba hacia abajo. Di a luz a Kevin, nuestro hijo antes de tiempo, y por eso, el bebé tiene ahora muchos problemas de salud por mi culpa. Ahora mi hijo está en el hospital. Tengo que estar con él, pero hay que pagar las facturas. Así que estoy trabajando, con la esperanza de vender el piso de Dennis y pagar el tratamiento de mi hijo. Excepto que no soy nadie en el contrato de arrendamiento. Así que me echaron. Ahora vivo aquí con mi abuelo. No creas que es tan malo como crees. Solo bebe mucho. Hace alcohol ilegal para venderlo él y los vecinos. La muchacha desvió la mirada, ocultando en ella sus verdaderos sentimientos. El corazón de Craig se apretó en su pecho. Sentía verdadera empatía por el dolor de Alice. No te preocupes por tu hijo, dijo con firmeza. Yo cuidaré de él. No pude cuidar de mi hermano, pero puedo cuidar de mi sobrino. No nos debe nada. La mujer negó con la cabeza, mirando hacia otro lado. Os lo debo. Se lo debo a mi hermano. No hay dinero suficiente para pagar esa deuda, afirmó Craig categóricamente. Y cumplió su promesa. Y asumió la custodia de Alice y su bebé. El pequeño Kevin fue ingresado en un excelente hospital privado, y se recuperó rápidamente. Al cabo de otro mes, Craig encontró un buen sitio para que Alice viviera, un piso de 2 habitaciones en el centro, con una cocina espaciosa y una preciosa guardería. Cuando Alice entró en el piso por primera vez y vio el papel pintado azul y blanco con gaviotas pintadas, entre las que nadaban adorables ballenas, no pudo contener las lágrimas. La joven se volvió hacia Craig, le abrazó con fuerza y le dijo: «Gracias. Te estoy muy agradecida». Craig sonrió, estrechando a la pequeña morena contra sí. Se habían hecho muy amigos en los últimos meses. Craig podía sentir que Alice ocupaba cada vez más espacio en su corazón. Eran sus propios sentimientos los que le confundían. A veces pensaba en las palabras de Robert y se preguntaba si eran sus emociones o restos del anterior dueño del corazón. Fuera cual fuera la respuesta, Craig dudaba en buscarla. No podía hacerle eso a Aya. Ella había soñado con casarse con él, hablando cada vez más de la boda. Ahora estaba tirando de la empresa mientras el novio estaba en rehabilitación. Craig le estaba muy agradecido, aunque sabía que había muy poco amor en sus sentimientos. Apreciaba a Aya, pero más como amiga. Mientras que había encontrado un alma gemela en Alice. La joven era interesante y culta. Podían pasear durante horas, comentando libros y las últimas noticias y películas, hablando de planes para el futuro. Alice escuchaba con interés sobre la empresa del hombre e incluso sugería algunas buenas ideas.
A los dos les encantaban las películas antiguas en blanco y negro y la historia universal, y discutían apasionadamente sobre distintos temas, hablando de personajes famosos. Alice siempre decía lo que pensaba sin intentar agradarle. Él la apreciaba por su sinceridad. Cuando Craig se enteró de que Alice tenía un título universitario pero trabajaba en una conservera de pescado, le ofreció un trabajo mejor. De secretaria en su empresa. Mi secretaria tiene que coger la baja por maternidad dentro de mes y medio. Le dijo. ¿Puedes ocupar su puesto? Será mejor que vengas ahora para que ella pueda entrenarte. Y después, ya pensaremos en qué departamento te pueden colocar, ¿qué te parece? Creo que aceptaré cualquier trabajo que no huela a espadín. Alice se rió entonces. Su risa sonó como una campana de plata, resonando en el pecho de Craig. Así que decidieron. Alice se puso a trabajar para Farmen. Un día Craig decidió visitar a la chica, para ver cómo le iba en su nuevo trabajo, y para echar un vistazo al lugar de trabajo. Tenía la intención de retomar las riendas de la empresa en un futuro próximo. Una operación complicada. Luego, la historia con su hermano gemelo le dejó fuera de combate, pero estaba volviendo en sí. Ese día, cuando llegó a la oficina, no encontró a nadie, ni ella ni el adjunto estaban allí. Llamó a Alice y se enteró de que habían enviado a la chica a hacer algún recado. Craig se dirigió a su despacho, sintiéndose bien. Después de todo, le encantaba trabajar. Claro que ahora no trabajaría como un inmortal. Sin embargo, las yemas de los dedos de Craig hormigueaban de impaciencia por ponerse manos a la obra. Había tenido un montón de ideas nuevas durante su ausencia. Craig recorrió la oficina, puso comida en la pecera y luego se dirigió a su escritorio. No encontró sus cosas, pero no se avergonzó. Si ella ocupaba su despacho, podría crear las instalaciones a su gusto. El hombre cogió la carpeta y la hojeó con interés. Sin embargo, el contenido le sorprendió. Según los papeles, la empresa de Min había vuelto a ofrecer la compra de Farmen. Hacía tiempo que ambas empresas eran competidoras. Las ofertas de adquisición habían comenzado hacía unos 10 años. Su suma no dejaba de aumentar. Por supuesto, tanto Alex como su hijo Craig ignoraron estas ofertas. Solo Aya y el adjunto Nikolai no parecían estar de acuerdo con ellas. De repente se oyó una especie de ruido detrás de las puertas. Y las manos de Craig temblaron de sorpresa. Dejó caer los papeles. Los papeles se esparcieron en abanico bajo el escritorio. Pero Craig se agachó y los recogió. Apenas había llegado bajo el escritorio cuando la puerta de la oficina se abrió, dejando entrar a Aya y Nikolai. Craig reconoció sus alegres voces. Quería salir directamente de su escondite para aclarar la naturaleza de los extraños documentos de compraventa de la empresa. Pero cuando oyó las palabras de su prometida, se quedó inmóvil y callado. «Cierra la puerta», dijo Aya con una risita. «Si no, la nueva secretaria me da miedo. Esta tonta es novia de mi prometido. A veces pienso que la ha puesto a propósito para que nos vigile. Vamos, Craig es tan crédulo como un gatito. No puede ver más allá de su propia nariz. Si no, se habría dado cuenta hace tiempo de que le habían robado su empresa y a su prometida». Aya volvió a soltar una risita. Nikolai, a pesar de su tono despectivo, cerró la puerta del despacho. «Ven aquí», murmuró juguetonamente. Aya gimió cuando el hombre la cogió en brazos y la arrojó al sofá de cuero del despacho. Se oyeron sonidos difíciles de confundir con otra cosa. Los amantes se besaban. Lenta pero inexorablemente, una rabia se estaba gestando en el pecho de Craig. Él, que seguía sentado bajo el escritorio, aferraba los papeles entre las manos. «Por cierto, ¿cómo van los preparativos de tu boda?», preguntó Nikolai, separándose de la mujer. «Ten en cuenta, Aya, que si no te conviertes en su legítima esposa, nada saldrá bien. Él come de mi mano. Así que todo irá bien».
No lo solicitamos porque estaba enfermo. Luego hubo un drama brasileño idiota con su hermano gemelo. Creo que las prisas habrían sido sospechosas. Estaba demasiado alterado. Aya admitió a regañadientes. Sin embargo, todo eso ya forma parte del pasado. Creo que llevaré a Craig al registro civil en un par de semanas. Nos casamos, y puedo tomar la mitad de su patrimonio, además de la empresa. Eres mala, comentó Nicholas con admiración. Te adoro. No, no soy mala, y me lo he ganado todo, declaró Aya. De hecho, cuidé de él mientras agonizaba con su corazón. Aunque, ya sabes, si hubiera enloquecido entonces, habría sido menos problemático. Yo habría hecho de viuda inconsolable, y sus viejos me habrían hecho compañía. Podrían haber hecho un bebé contigo y hacerle saber que era su nieto. Los amantes volvieron a reír. La tentación de presentarse ante la gente mezquina y ver la consternación y el asombro en sus caras era grande. Pero Craig decidió que la venganza debía servirse fría. Cogió su teléfono y envió un mensaje a Alice. Alice, saca a Aya y Nikolai de mi oficina. Deben abandonar el piso ahora. Por suerte, Alice no pidió explicaciones. Era una chica comprensiva y aparentemente decidida, porque al cabo de un par de minutos el hombre oyó el sonido de la alarma de incendios. El sensor de la habitación se disparó, inundando la estancia de agua. Aya chilló, Nikolai maldijo. Se levantaron del sofá de un salto, discutiendo sobre lo que podía haber ocurrido. Craig esperó a que la pareja saliera del despacho y corrió escaleras abajo para averiguar con los guardias qué había ocurrido. Luego salió de detrás de su mesa y se precipitó fuera del despacho. En la puerta se topó con Alice. Tenía los ojos verdes muy abiertos. Craig, exclamó secándose el agua de la cara. No sabía qué hacer. Poner el mechero en el sensor fue lo primero que se me ocurrió. A pesar de su enfado, Craig rió sorprendido. La visión de una Alice despeinada y mojada le hizo relajarse. ¿Se te ocurrió la idea de llamar a la puerta y reclamarlos en algún sitio?, dijo, ahogando una carcajada. Alice lo miró sorprendida, como extrañada de que no se le hubiera ocurrido a ella misma. No, dijo, avergonzada, pero luego exclamó. No, dijo, avergonzada, pero luego exclamó, pero era tan bonito. ¿A qué sí? Al final sonaron las alarmas. Los de seguridad debieron de darse cuenta de que no había fuego y el sistema falló. Craig miró hacia el ascensor y las escaleras que llevaban a la planta de oficinas. Seguro que Aya y Nikolai no tardarían en volver. Miró a una desconcertada Alice. Un pensamiento inesperado cruzó la mente de Craig. Se dio cuenta de lo que quería y de cómo podía vengarse de Aya y Nicholas. Alice, ¿quieres casarte conmigo?, dijo. La chica, que había estado intentando arreglarse el pelo, se quedó inmóvil y lo miró. Parpadeó sorprendida y dijo. Craig. No había fuego, no respirabas monóxido de carbono. Ella sonrió, pero su sonrisa era confusa. No, lo siento, me refiero al matrimonio simulado. Inmediatamente Craig se corrigió. Aunque su corazón dio una punzada traicionera, como decepcionado por aquel comentario. Necesito a alguien en quien pueda confiar, Alice. Le explicó brevemente la situación. La chica negó con la cabeza, pensando que su idea era delirante. Era tan delirante como activar la alarma de incendios para que tu jefe saliera de su despacho. Craig resopló, mirando disimuladamente a la mujer. Las mejillas de Alice se sonrojaron. Estaba ayudando a un amigo, no a mi jefe, dijo de mala gana. El pecho de Craig volvió a sentirse bien. Por suerte, no tardó mucho en convencer a Alice de que volviera a ayudar a su amiga. Los jóvenes se presentaron en un registro civil. Craig pagó para que se casaran en una semana. Al mismo tiempo regresó sin avisar a la oficina de la empresa y encontró al diputado en su asiento.
En el rostro de Nikolai se dibujó una expresión de sorpresa, pero la reprimió rápidamente con una gran sonrisa. Amigo mío. Nikolai se levantó de su escritorio. ¿Has venido a vernos? Craig sonrió. Ya veo que me has calentado el asiento. Asintió en su silla. ¿Estás cómodo? Nicholas no dudó, agitando los brazos. ¿Qué quieres decir? Es que no es respetable reunirse con la gente en mi despacho. Aquí todo es más propicio para hacer buenos negocios. Rápidamente Nikolai se encontró a sí mismo. Craig asintió con la cabeza. Lentamente, bajo la mirada de Nikolai, pasó por delante de los acuarios, volvió a coger la comida y la vertió sobre los peces, viéndolos nadar hacia la golosina. De repente, Aya entró en el despacho, haciendo tintinear sus tacones. Sonreía ampliamente, mirando a Nicholas. Y sin fijarse en Craig, exclamó: «Hola, amor». Él puso cara de miedo, asustado. Miró en dirección al acuario. Aya se volvió y palideció bruscamente. «Hola, amor mío», repitió, corriendo hacia Craig. «He oído tu voz y he venido corriendo». La mujer se aferró a él, pero él se apartó con disgusto. «Aya, deja este circo en paz, por favor. He venido a darte noticias». Agitó la palma de la mano, lanzando al agua migas de restos de comida. Aya pasó de un pie a otro, totalmente confundida. «He oído rumores de que la empresa que mi padre construyó desde cero está a punto de ser vendida», dijo en tono gélido. Se hizo un silencio opresivo en la oficina. Nikolai fue el primero en salir del estupor, riendo teatralmente. ¿Y tú te has creído esos rumores? Seguro que los competidores los difunden para hundirnos. No me digas que corriste hasta aquí por chismes ridículos. Cálmese. Tu empresa está en buenas manos. Tienes razón. Está en buenas manos, asintió Craig. Nicholas estaba a punto de replicar, pero otro personaje de Alice apareció en escena. Irrumpió como un pequeño torbellino. Todos miraron a la joven. Craig la admiró involuntariamente, pensando en lo hermosa que era Alice. La pena se iba desprendiendo poco a poco de la mujer. Sonreía cada vez más. Podía pasar mucho tiempo con su hijo, sabía que estaba bien cuidado. La esperanza en su alma y los cuidados de Craig permitieron que aquella flor floreciera de nuevo y abriera sus delicados pétalos. Los ojos verde malaquita brillaban de alegría. Había un hermoso rubor rosado en sus mejillas. Una sonrisa jugaba en sus labios. Al encontrar la mirada de Craig, la morena sonrió aún más. «Craig», exclamó, corriendo hacia él. «Acaban de llamar del hospital. Kevin. ¿Puedo llevarlo a casa?» «Está bien, ahora se pondrá bien». «Qué buena noticia», exclamó él, cogiéndola en brazos. Alice rió, rodeándole el cuello con los brazos, con lágrimas brillando en las comisuras de sus ojos. Las lágrimas brotaron en las comisuras de sus ojos, lágrimas de felicidad esta vez. Pero no todos compartían la alegría de la pareja. Aya se sonrojó y se cubrió de blanco. «¿Qué es esto?» «Váyase. Estamos teniendo una conversación aquí». Aya ladró a Alice con incredulidad. «¿Qué crees que estás haciendo? ¿Por qué estás ligando con el prometido de otra?» «Craig, ¿es normal? Tú no le hablarías así». El consejo de Craig. «No te apresures a dejar ir a Alice». Su mano sujetaba la cintura de la chica, que no escapó a la mirada de Aya. «¿Por qué?» «Porque te apiadaste de ella, la acogiste como a una mestiza», se burló Aya. «Solo es una secretaria. El eslabón más bajo de la cadena de esta empresa. Estoy harto de tu canibalismo. Y tu caridad también». Craig no pudo contener la sonrisa, lo que enfureció aún más a Aya, y sus palabras posteriores escandalizaron a ambos amantes. «Estás hablando con mi legítima esposa, Aya».
La señora Alice. Me dio la gran noticia, que tuvo el efecto de hacer estallar una bomba. Aya retrocedió 2 pasos y casi se enreda con sus propios pies. ¿De qué demonios estás hablando?, exhaló frenéticamente. No son tonterías. Ahora estamos casados. Ahora la empresa pertenece a Alice, y yo también. ¿Qué hay de ti? He decidido que no puedo hacerte cosas malas. Aya, has hecho tanto por mí. No quiero que ates tu vida a alguien a quien no amas solo por algo de dinero. Sacudió la cabeza con pesar. ¿De qué estás hablando? Aya apretó los puños. Pero tú estás enamorada de Nikolai. Explicó Craig. Es más, os merecéis el uno al otro, sois individuos igual de viles y despreciables. Así que os deseo lo mejor. Pero lo más lejos posible de mí y de mi empresa. Estáis los dos despedidos. La orden ya ha sido dada y firmada. No podéis hacerme esto. Aya gritó histérica. Tú. Yo cuidaba de ti. Como se cuida un buen bolso. Replicó el hombre, mirando con desdén a su ex prometida. Sabes, Aya, ni siquiera puedo entender qué me cabrea más. ¿El hecho de que me traicionaras o que quisieras deshacerte de la empresa de mi padre? Sabías lo mucho que significaba para mí, y aún así hiciste un trato de todos modos. O tal vez esa es la razón, Craig. Estabas obsesionado con tu empresa y ni siquiera te importaba yo. ¿Y decidiste que la mejor manera de reconquistarme era acostarte con una ayudante del sheriff? Craig enarcó las cejas, incapaz de soportar el saco de nervios. Aya, cálmate. Has perdido. Así que coge tus cosas y abandona el despacho. Sin embargo, Aya no quiso escucharle. Era como si hubiera perdido la cabeza. Agarrando la estatua de la mesa, gritó, «Fuiste tú. Tú le dijiste lo de la venta», se abalanzó sobre Alice. La chica se quedó tan sorprendida que ni siquiera pensó en agacharse. Se quedó inmóvil, mirando a Aya. Craig demostró ser rápido. Retrocedió detrás de su cónyuge, de modo que la estatua aterrizó en su hombro. Agarrando a Aya y arrebatándole la estatuilla de las manos, Craig apartó a la rubia de un empujón, respirando agitadamente con indignación. Aya, si no te vas por tu propio pie, la policía te escoltará fuera, prometió. Nikolai. Eso también va por ti. Los amantes se vieron obligados a abandonar el despacho, dando un portazo tras de sí. Craig les dirigió una mirada sombría y se volvió hacia Alice. La miró a la cara y le preguntó con ansiedad. ¿Estás bien? ¿Tienes miedo? Alice parpadeó y se encogió de hombros. Parpadeó y se encogió de hombros, la verdad es que no. Asustada por ti. No vi lo que sostenía. Pensé que si te volvían a golpear en la cabeza, no saldrías con una contusión, admitió. Craig sintió de pronto el repentino deseo de que la chica le tocara la cara con los dedos. Como la primera vez que se habían visto. Su mirada se deslizó sobre los labios rosa pálido de Alice. En ese momento, no le importaron los sentimientos que le desgarraban el pecho. Se dio cuenta de que simplemente ya no podía contenerlos y tenía que dar rienda suelta a sus emociones. Craig se inclinó lentamente, como para permitir que Alice se apartara, pero no lo hizo. Los párpados de la morena cayeron y se inclinó hacia adelante, dejando que el hombre tocara sus labios. El beso fue tierno, largamente esperado y lleno de una especie de alivio, como si se hubieran quitado un peso de encima, como si les hubieran crecido alas y pudieran volar. ¡Qué extraño! Se rió. Ahora estamos casados. Y te he besado por primera vez. Alice sonrió también, avergonzada por el giro. Escondió la cara contra su pecho, dejando que la apretara contra él. La chica podía oír su corazón latiendo rápido y feliz en el pecho de su marido. Habían pasado 5 años desde que Craig y Alice se habían casado.
Es cierto que la boda tuvo que ser ensayada. Craig decidió que Alice tuviera el vestido con el que había estado soñando. Cumplió todos los deseos de su amada esposa. Su hijo Kevin gozaba de buena salud, aunque estaba siendo controlado por los médicos. La pareja también tiene una hija de 1 año, Dorothy. Craig, como había prometido, vivía para 2, él y su hermano. Con el tiempo, empezó a darse cuenta de lo que hablaba Robert. En efecto, los gustos y hábitos del hombre estaban cambiando. A veces recordaba algo que él no podía saber. Se aficionó a los detectives, aunque antes solo había leído memorias y biografías de no ficción. Resulta que su hermano tenía una colección entera de libros de Agatha Christie, Arthur Conan Doyle y James Hadley Chase. Una noche, Craig se dio cuenta de que se moría por rasguear la guitarra, aunque no sabía tocar. A su hermano, en cambio, se le daba muy bien. En momentos así, sintió como si su hermano le tendiera la mano, le saludara, le recordara a sí mismo. No le habían olvidado los médicos, que habían dicho que Craig viviría 12 o 15 años con un corazón nuevo. Ya no estaban tan seguros. El órgano estaba tan en forma que el pronóstico se volvió sorprendentemente optimista, incluso fantasioso. Era simplemente un milagro. Por supuesto, Craig siempre había sentido que la vida había sido injusta con su propio hermano. Excepto que él no podía arreglarlo. Pero podía hacer una vida mejor para la mujer que amaba y su hijo. Craig también. Esperaba que parte del alma de su hermano siguiera en su pecho, lo que significaba que seguía vivo. Puede que mire el mundo a través de los ojos de su hermano gemelo y respire a través de sus pulmones. Pero ama con su corazón. Este, queridos amigos, es el final de la historia. Pero, ¿quizás te ha ocurrido algo parecido en la vida? Comparte tu experiencia en los comentarios.